Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que con su colaboración hizo posible que esta muestra llegue hoy a este tribunal y especialmente a quienes hoy nos acompañan con su presencia. Asimismo, celebro que esta conmemoración continúe en unos momentos más con el conversatorio Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas, en el que tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia y la visión de mujeres que han destacado en ámbitos tan diversos como la política, la impartición de justicia, el deporte y las artes. Sus trayectorias reflejan algo que hoy resulta imprescindible recordar, que cuando las mujeres avanzan, avanza también la sociedad. A todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de reflexión y reconocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. Y también es muy importante felicitar y saludar a aliados de este órgano en esta importante fecha. Una ministra que reconocemos mucho por el trabajo que ha realizado a favor de las mujeres. Muchísimas gracias, ministra Yasmín Esquivel, por estar con nosotros. Por supuesto, también una mujer que ha luchado mucho por estar aquí y siempre favorece a las mujeres, la magistrada Indira Isabel García Pérez. Muchas gracias. La doctora Xóchitl Almendra Hernández Torres, muchas gracias también por estar con nosotros y participar desde el órgano de administración judicial. Muchas gracias. Y por supuesto también en unos minutos más la gobernadora constitucional del estado de Colima, que vaya que también tiene mucho que platicarnos sobre lo que es la lucha de género, Indira Vizcaíno Silva, pero les pido un aplauso para ella en cuanto llegue. Y siempre se agradece muchísimo la participación de aliados como usted, magistrado Rufino H. León Tobar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, para hablar de la exposición tenemos a, Ana Lilia Salinas Alverde, investigadora del Instituto Nacional de Revoluciones. Por favor, si gusta hablar. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos podamos reunir aquí para no solamente hablar del tiempo de mujeres, que creo que lo estamos viviendo, sino también para hablar de las deudas históricas que todavía tenemos, no solamente con nosotras, sino también con las mujeres indígenas. Ya lo dijo las palabras de la señora presidenta, que creo que podemos todavía ver los rezagos que han tenido no solamente nuestras hermanas indígenas, sino un montón de cosas que han tenido que pasar. Discriminación, oposición a que lleguen a cargos públicos, pobreza, inclusive violencia sexual, que muchas veces ellas han sido como víctimas de estas situaciones, pero que han estado presentes a lo largo de la historia. El título de Siempre estuvimos aquí apela a eso, a mujeres que siempre han estado con nosotras, y no solamente eso, que debemos de caminar juntas. Yo creo que como mujeres que también tienen cargos públicos y como mujeres que también estamos peleando porque seamos visibilizadas y sobre todo nuestro nombre siga estando en la historia y no sea borrado, como muchas veces ha pasado, creo que debemos caminar juntas, y un poco la exposición apela a eso. Vamos a ver un recorrido desde ahora sí que la fundación de nuestro México, desde el México prehispánico, pero ya después desde la llegada de los españoles y cómo han sido expuestas estas mujeres, y posteriormente pasaremos a la parte de la independencia, la parte de la reforma y una parte que a lo mejor estamos un poco más cercanas, lo que es la revolución y el siglo XX. Vamos a ver cómo ha cambiado la imagen de estas mujeres, pero sobre todo pues yo más bien quisiera pues que reflexionemos alrededor de ellas, y sobre todo lo vuelvo a insistir, es tiempo de mujeres, es tiempo de que todas nos caminemos juntas, todos propongamos cosas y sobre todo todos establezcamos que los derechos de las mujeres sí hemos conquistado mucho, pero todavía falta un largo camino por recorrer. Y bueno, nada más me queda que agradecerle al tribunal que nos honra, que nos haya considerado, nos honra sobre todo que podamos hacer estas reflexiones históricas que a veces tanta falta hacen, y ojalá sea el inicio de muchas colaboraciones que nos encantaría tener con ustedes, y sobre todo pues sigamos adelante. Por favor, gracias, y muchísimas gracias no solamente a ustedes y por apoyarnos.
Bueno, las invitamos, magistrada presidenta, ministra, por favor, y también a la doctora Salinas a que hagan el corte de listón, por favor. Si gustan pasar, por favor. Magistrada, si gusta inaugurar. Bueno, con todo esto queda inaugurada esta exposición de fotografías sobre el trayecto de las mujeres indígenas. Siempre hemos estado aquí, ¿verdad? Siempre estuvimos aquí. Ese es el título de esta iconografía que va a quedar por unos días en estos lugares para que los que nos visitan conozcan y reflexionemos sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias y luego os invito a que lo pasemos al aula para el conversatorio sobre la situación de las mujeres. Gracias. Perdón, sí, no, creo que esto lo tengo. Gracias, man. Hay historias que durante siglos no ocuparon el centro de los relatos. Historias que estuvieron presentes, pero pocas veces fueron escuchadas. Durante mucho tiempo, las aportaciones de muchas mujeres quedaron fuera de la memoria pública, aun cuando su trabajo, su resistencia y su liderazgo formaron parte fundamental de la vida social y cultural de nuestro país. La justicia no vive únicamente en los tribunales. También habita en la memoria, en la cultura, en las tradiciones y la lucha cotidiana que miles de mujeres han abierto para las generaciones que vienen. Hoy escuchamos algunas de esas voces. Guadalupe Prieto Sánchez. Hablar de justicia también implica recuperar la memoria histórica y reconocer a quienes durante siglos contribuyeron a construir nuestro país sin ocupar el lugar que merecían en los relatos oficiales. Para la antropóloga, historiadora y escritora Guadalupe Prieto Sánchez, hacer justicia también significa mirar la historia con nuevos ojos y reconocer la presencia de las mujeres que siempre estuvieron ahí, sosteniendo comunidades, saberes y tradiciones. Andrea Lezama Bonilla. La justicia adquiere un significado profundamente humano cuando se enfrenta a las realidades de la violencia. Para la abogada y activista Andrea Lezama Bonilla, sobreviviente de violencia vicaria, la justicia debe ser más que una norma escrita. Debe ser una respuesta real del derecho para escuchar, proteger y reparar a quienes han sufrido violencia, garantizando que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la defensa de sus derechos. Jacinta Teresa Hernández. La justicia también se expresa en la preservación de la identidad y la dignidad de los pueblos. Desde la tradición comunitaria, Jacinta Teresa Hernández, danzante y voladora, recuerda que las culturas originarias han transmitido durante generaciones conocimientos, espiritualidad y formas de entender el mundo, y que reconocer esa herencia es también una forma de justicia para los pueblos indígenas.
María del Rosario Espinosa Espinosa. La justicia también se construye cuando las mujeres conquistan espacios que durante mucho tiempo parecieron inalcanzables. Para la medallista olímpica María del Rosario Espinosa, cada logro representa la posibilidad de abrir camino para que las niñas y jóvenes puedan imaginar su propio futuro con la libertad, demostrando que el talento, la disciplina y la perseverancia también transforman la manera en que una sociedad entiende las oportunidades. María Reina González López. La justicia también puede escucharse en la fuerza y la potencia de una voz que representa la diversidad cultural de un país. En la trayectoria de la soprano Mije María Reina González López, el canto se convierte en una forma de reconocimiento a las lenguas originarias, a las identidades que enriquecen nuestra nación y a la importancia de que todas las culturas tengan un lugar visible y digno en la vida pública. Cada una de estas historias nos recuerda que la justicia no es una idea lejana ni exclusiva de los tribunales. La justicia también se construye cuando las mujeres recuperan su lugar en la historia, cuando defienden sus derechos, cuando preservan la cultura de sus pueblos, cuando abren caminos donde antes no los había. En cada uno de esos espacios conquistados hay algo en común, un futuro que se amplía para quienes vienen detrás. Porque cuando las mujeres avanzan, la justicia también avanza. Hay historias que durante siglos no ocuparon el centro de los relatos. Historias que estuvieron presentes, pero pocas veces fueron escuchadas. Durante mucho tiempo, las aportaciones de muchas mujeres quedaron fuera de la memoria pública, aun cuando su trabajo, su resistencia y su liderazgo formaron parte fundamental de la vida social y cultural de nuestro país. La justicia no vive únicamente en los tribunales. También habita en la memoria, en la cultura, en las tradiciones y la lucha cotidiana que miles de mujeres han abierto para las generaciones que vienen. Hoy escuchamos algunas de esas voces. Guadalupe Prieto Sánchez. Hablar de justicia también implica recuperar la memoria histórica y reconocer a quienes durante siglos contribuyeron a construir nuestro país sin ocupar el lugar que merecían en los relatos oficiales. Para la antropóloga, historiadora y escritora Guadalupe Prieto Sánchez, hacer justicia también significa mirar la historia con nuevos ojos y reconocer la presencia de las mujeres que siempre estuvieron ahí, sosteniendo comunidades, saberes y tradiciones. Andrea Lezama Bonilla. La justicia adquiere un significado profundamente humano cuando se enfrenta a las realidades de la violencia. Para la abogada y activista Andrea Lezama Bonilla, sobreviviente de violencia vicaria, la justicia debe ser más que una norma escrita. Debe ser una respuesta real del derecho para escuchar, proteger y reparar a quienes han sufrido violencia, garantizando que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la defensa de sus derechos. Jacinta Teresa Hernández. La justicia también se expresa en la preservación de la identidad y la dignidad de los pueblos. Desde la tradición comunitaria, Jacinta Teresa Hernández, danzante y voladora, recuerda que las culturas originarias han transmitido durante generaciones conocimientos, espiritualidad y formas de entender el mundo, y que reconocer esa herencia es también una forma de justicia para los pueblos indígenas. María del Rosario Espinosa Espinosa. La justicia también se construye cuando las mujeres conquistan espacios que durante mucho tiempo parecieron inalcanzables. Para la medallista olímpica María del Rosario Espinosa, cada logro representa la posibilidad de abrir camino para que las niñas y jóvenes puedan imaginar su propio futuro con la libertad, demostrando que el talento, la disciplina y la perseverancia también transforman la manera en que una sociedad entiende las oportunidades. María Reina González López. La justicia también puede escucharse en la fuerza y la potencia de una voz que representa la diversidad cultural de un país.
En la trayectoria de la soprano Mije María Reina González López, el canto se convierte en una forma de reconocimiento a las lenguas originarias, a las identidades que enriquecen nuestra nación y a la importancia de que todas las culturas tengan un lugar visible y digno en la vida pública. Cada una de estas historias nos recuerda que la justicia no es una idea lejana ni exclusiva de los tribunales. La justicia también se construye cuando las mujeres recuperan su lugar en la historia, cuando defienden sus derechos, cuando preservan la cultura de sus pueblos, cuando abren caminos donde antes no los había. En cada uno de esos espacios conquistados hay algo en común, un futuro que se amplía para quienes vienen detrás. Porque cuando las mujeres avanzan, la justicia también avanza. Hay historias que durante siglos no ocuparon el centro de los relatos. Historias que estuvieron presentes, pero pocas veces fueron escuchadas. Durante mucho tiempo, las aportaciones de muchas mujeres quedaron fuera de la memoria pública, aun cuando su trabajo, su resistencia y su liderazgo formaron parte fundamental de la vida social y cultural de nuestro país. La justicia no vive únicamente en los tribunales. También habita en la memoria, en la cultura, en las tradiciones y la lucha cotidiana que miles de mujeres han abierto para las generaciones que vienen. Hoy escuchamos algunas de esas voces. Guadalupe Prieto Sánchez. Hablar de justicia también implica recuperar la memoria histórica y reconocer a quienes durante siglos contribuyeron a construir nuestro país sin ocupar el lugar que merecían en los relatos oficiales. Para la antropóloga, historiadora y escritora Guadalupe Prieto Sánchez, hacer justicia también significa mirar la historia con nuevos ojos y reconocer la presencia de las mujeres que siempre estuvieron ahí, sosteniendo comunidades, saberes y tradiciones. Andrea Lezama Bonilla. La justicia adquiere un significado profundamente humano cuando se enfrenta a las realidades de la violencia. Para la abogada y activista Andrea Lezama Bonilla, sobreviviente de violencia vicaria, la justicia debe ser más que una norma escrita. Debe ser una respuesta real del derecho para escuchar, proteger y reparar a quienes han sufrido violencia, garantizando que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la defensa de sus derechos. Jacinta Teresa Hernández. La justicia también se expresa en la preservación de la identidad y la dignidad de los pueblos. Desde la tradición comunitaria, Jacinta Teresa Hernández, danzante y voladora, recuerda que las culturas originarias han transmitido durante generaciones conocimientos, espiritualidad y formas de entender el mundo, y que reconocer esa herencia es también una forma de justicia para los pueblos indígenas. María del Rosario Espinosa Espinosa. La justicia también se construye cuando las mujeres conquistan espacios que Los durante invitamos mucho a ocupar tiempo sus lugares. parecieron inalcanzables. Para la medallista olímpica María del Rosario Espinosa, cada logro representa la posibilidad de abrir camino para que las niñas y jóvenes puedan imaginar su propio futuro con la libertad, demostrando que el talento, la disciplina y la perseverancia. Por favor, si gustan también ir ocupando transforman sus la manera en lugares. que una Buenas sociedad tardes. entiende las oportunidades. María Reina González López. La justicia también puede escucharse en la fuerza y la potencia de una voz que representa la diversidad cultural de un país. En la trayectoria de la soprano Mije María Reina González López, el canto se convierte en una forma de reconocimiento a las lenguas originarias, a las identidades que enriquecen nuestra nación y a la importancia de que todas las culturas tengan un lugar visible y digno en la vida pública. Cada una de estas historias nos recuerda que la justicia no es una idea lejana ni exclusiva de los tribunales. La justicia también se construye cuando las mujeres recuperan su lugar en la historia, cuando defienden sus derechos, cuando preservan la cultura de sus pueblos, cuando abren caminos donde antes no los había. En cada uno de esos espacios conquistados hay algo en común,
Un futuro que se amplía para quienes vienen detrás. Porque cuando las mujeres avanzan, la justicia también avanza. Muchísimas gracias. Damos paso a esta segunda etapa de la conmemoración del 8M que realiza el Tribunal de Disciplina Judicial. De nueva cuenta, presentamos a nuestras invitadas especiales, la ministra Yasmín Esquivel Moza. A la magistrada Indira Isabel García Pérez. También están presentes la doctora Xochitl Almendra Hernández Torres, integrante del Pleno del órgano de Administración Judicial. La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García. También damos la bienvenida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo. También a la gobernadora constitucional del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Agradecemos también la presencia de invitadas especiales como la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esteva Damián Peralta. Y por supuesto, la bienvenida a todas y todos los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y servidores públicos del órgano de Administración Judicial. Sean bienvenidos. Damos paso a esta mesa con la moderadora y relatora magistrada Indira Isabel García Pérez. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. No podemos omitir presentar a quien esta tarde también nos acompaña y que ha sido una muestra de tenacidad, de liderazgo y de esfuerzo, a nuestra amiga María Reina González López, quien es además artista y defensora de la lengua indígena. Bienvenida a este Tribunal de Disciplina. Por supuesto también a quien es médico y especialista en urgencias y que además fue nuestra competidora en los Olímpicos de Invierno de esquí, Regina Martínez. Gracias por estar aquí. Este evento nos convoca la memoria, la historia y sobre todo la responsabilidad. Nos convoca una lucha social por la dignidad y la igualdad, pero esa igualdad sustantiva, esa que es de ese ejercicio real y efectivo, material de los derechos humanos de todas las personas. Es importante señalar que además nos reúne la responsabilidad, pero una responsabilidad ciudadana, desde el ámbito político, desde el ámbito judicial, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito artístico. Estamos reunidos en este tribunal, lo cual nos da mucho gusto. El mandato constitucional no distingue entre hombres y mujeres, reconoce derechos, garantiza libertades y establece una igualdad como base de un orden jurídico. Ese orden jurídico implica asegurar en cada decisión y en cada actuación no solamente una política institucional, sino un compromiso para recobrar la confianza ciudadana. Muchísimas gracias a todas las presentes, es un panel de lujo y antes de iniciar con las preguntas para cada una de ustedes, solo quiero recordar algo de nuestra bella Colima. La primera gobernadora del país fue en 1979, la maestra Griselda Álvarez. Pasaron 42 años para que otra mujer llegara a ese puesto de poder. Y la segunda gobernadora y la más joven, Indira Vizcaíno.
Para empezar a romper un poquito el hielo con nuestras panelistas, vamos a preguntar si están de acuerdo, iniciando con nuestra presidenta del Senado, y de esa manera tomaríamos 5 minutos en el uso de la voz. Y la primera pregunta sería, desde su actividad profesional, ¿cuál es su visión de una fecha conmemorativa como el día de hoy, que es, bueno, sería el domingo, ¿verdad? Pero festejamos el 8 de marzo. Sí, muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes, más bien casi todas, porque la mayoría que estamos aquí somos mujeres, ¿verdad? Estoy viendo todo el público, quienes están ocupando las butacas, y me parece muy importante la presencia de las mujeres en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Mes Internacional de la Mujer, el Año Internacional de la Mujer, y yo diría el siglo de la mujer, porque es tiempo de mujeres y eso se demuestra con la participación día con día de las mujeres que estamos en los diferentes cargos de representación popular y en los espacios públicos día con día, como lo hemos venido haciendo. Mi profesión es que yo soy arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y una de las cuestiones que me parece aquí muy importante resaltar es que cuando yo estudié, la mayoría de quienes estaban en la escuela eran varones, y poco a poco las mujeres fueron entrando en una participación importante dentro de las aulas, y quiero decirles que ahora la mayoría de las estudiantes de la UNAM y de las diferentes áreas donde está la carrera de arquitectura, pues son mujeres. Día con día la participación de las mujeres ha avanzado mucho más, y creo que este día 8 de marzo lo que nos tiene que remitir es a la lucha tan importante que se ha dado por la transformación de nuestro país, y a la lucha que se dio en primer lugar por tener este derecho al voto, que fue un país que podemos decir tardío si consideramos lo que sucedía a nivel mundial. Sin embargo, sí quiero decir que orgullosamente se celebró el segundo, digamos, Congreso Feminista de Latinoamérica, y el primero de muchos países, que fue en Yucatán en el año de 1916, con personas como Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre y muchas otras mujeres que fueron precursoras y que en medio de esta lucha revolucionaria plantearon cuestiones que fueron fundamentales en ese momento y que consideraron que eran cosas que estaban fuera del lugar, fuera de lo que era lo tradicional, porque consideraron básico hablar del derecho a la participación política, el derecho a la educación, el derecho a la salud y también a la anticoncepción, cuestiones que en ese momento, si nosotros sabemos que ahora cuestan trabajo, nos podemos dar cuenta de lo que significó. Por eso estar hablando del 8M tiene que ver con recordar todas estas luchas que se dieron y las transformaciones que hemos logrado en este país, con la igualdad sustantiva, que es una cuestión de carácter constitucional. Si la igualdad de la mujer se planteó en el artículo 4 en 1974 con el Año Internacional de la Mujer, quiero señalar que durante esa época quien presidió este congreso fue un hombre, en lugar de haber sido una mujer, que se ha avanzado muchísimo a estas alturas, también con lo que significa
esta representación, porque una de las cosas que podemos decir es que en la actualidad en el Congreso existe la paridad y que orgullosamente podemos señalar que más de la mitad de los senadores y senadoras que estamos ahí, pues somos mujeres. Y bueno, pues también aquí me gustaría, para cerrar, decir que dentro de estas luchas de reivindicación de la mujer que tienen que ver con las luchas obreras, con las luchas que se dieron en este país y también a nivel internacional, desde la izquierda en este país se planteó desde los años 90 que hubiera las denominadas cuotas de género. Quiero señalarles que cuando yo participé en el Partido de la Revolución Democrática, consideraron que era una locura en los años 90 que se estuviera planteando que el 20% de la representación del Consejo Nacional de ese partido fuéramos mujeres. Nos dijeron que primero teníamos que demostrar que éramos capaces de estar ahí y no pedir las cuotas. Creo que al paso de los años se ha demostrado que las mujeres somos igual de capaces, igual de comprometidas y con proyectos fundamentales para la transformación del país, y que se pasó de las cuotas a la paridad y que esa paridad ahora está reflejada también a nivel de todas nuestras leyes y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. ¿Cómo olvidar, presidenta del Senado, su primer mensaje cuando tomó protesta como presidenta, donde nos mencionó que legislaría por la igualdad, la libertad de expresión y de pensamiento? A continuación daremos paso a nuestra soprano para que nos pueda contestar la pregunta, desde su actividad profesional, ¿cuál es su visión de una fecha conmemorativa como el Día Internacional de la Mujer y, como ya lo decía la senadora, el mes, el año y el siglo? Dios kuhuyem gukta te ponesha temiendo te hiauta. Oi tsuh snawa kuha. Hata shuk yamik yikmah ish uknaide na yikmah paktaok. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con mujeres con mucha trayectoria, que hay espacios como hoy que se puedan celebrar el Día de la Mujer, pero yo creo que voy a hablar por las mujeres de las comunidades indígenas. Me siento muy orgullosa de poder estar aquí, pero creo que desde mi trabajo el poder abrir espacios culturales, escenarios para las niñas, para las jóvenes que vienen en camino, y no ha sido nada fácil, y más en esta cuestión de ser como artista. Primero voy a decir, como cuando yo llegué, cuando me fui a Guadalajara, Jalisco, yo tenía 15 años, sabía hablar como el español el 20%, la lengua que ustedes acaban de escuchar es la lengua ayuk, la lengua mije, y no podía creer que era tan diferente la vida de mi comunidad y ir a la ciudad tan grande y poder mirar que había tantas cosas. Lo que siempre hice es que siempre me he sentido muy orgullosa de mis raíces, de ser oaxaqueña, de ser tlahuitoltepecana. Yo siempre he llevado mis trajes, mi blusa, la que traigo, mi lengua siempre lo he hablado, y creo que desde mi experiencia, estamos hablando desde que llegué, también como yo fui empleada doméstica 10 años, y sé lo que es trabajar desde abajo y llegar a un lugar. Hoy me siento muy privilegiada de estar con mujeres, sé que son diferentes ámbitos en donde hemos estado, y es lo más bonito de poder decir, qué gusto estar aquí con ustedes, poder platicarles un poco que sí se puede, y que las mujeres que tienen sueño
y que quieren lograr sus sueños, se puede hacer realidad trabajando, pero sobre todo hay estos espacios que nos dan para poder alzar nuestra voz y decir estamos aquí y también queremos tener espacios. En mi caso yo hablo como artista ya hoy en día, porque también es bien difícil abrir espacios culturales, como lo decía, los escenarios. Entonces estoy muy contenta y como dice esta canción, orgullosa de mi tierra, mis ancestros, mi país, y salvando nuestras lenguas, yo le canto a la raíz. Dios cuido. Gracias. Además, María se les olvidó platicar que inició cantando a los 8 años en el coro precisamente de su comunidad y que desde entonces ha sido acompañada de su maestro Joaquín Garzón, con quien han emprendido ya este gran camino. Muchas gracias. Vamos a dar paso a quien es una inspiración en el Poder Judicial, me incluyo, ministra, a la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien ha sido una defensora de la protección de las infancias. Desde su actividad profesional, ¿cuál es su visión de una fecha conmemorativa como el 8M? Por favor. Gracias. Saludo con afecto a la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, a sus integrantes, a todas ustedes. Me da mucho gusto saludarles en esta conmemoración que nos convoca el Tribunal de Disciplina Judicial del 8 de marzo. Y también saludo a los valientes caballeros que están aquí. Me da mucho gusto verlos para que en esta sororidad que tienen y solidaridad con nosotras. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Y como lo ha señalado ya, pues hay mujeres que han, a lo largo de los años, como se ha mencionado ya hace un momento aquí, en las luchas desde siempre, hemos estado siempre, desde los tiempos inmemoriales hasta la fecha, y en la medida en que se va avanzando, hemos avanzado también en los derechos y el reconocimiento que tenemos las mujeres en nuestra sociedad. Pero aquí es importante destacar para mí un hecho que me parece muy importante. En el Poder Judicial Federal, a lo largo de 200 años hemos tenido cerca de 500 hombres como ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo largo de todo este tiempo, la primera mujer llegó después de 150 años. En 1961, María Cristina Salmorán, ya no le pongo de Tamayo, María Cristina Salmorán, la primera ministra de la Corte, llega 150 años después. Hasta el año 2024, éramos solo 15 mujeres las que habíamos llegado a esa importante posición en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para mí es importante decirles que gracias a la reforma al Poder Judicial de la Federación, hoy somos 5 mujeres de 9 de sus integrantes. Por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos mayoría en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 de 9. Y eso me parece un hecho histórico y relevante en nuestro país, porque en el Poder Ejecutivo tenemos a la primera mujer presidenta de México, algo que nuestras abuelas soñaron, nuestras madres desearon y nosotras estamos viviendo, tener la primera mujer presidenta. Su representante aquí, la licenciada Estela Damián, que nos da mucho gusto saludarla y verla también aquí con nosotros. Pero aquí lo importante es que esto es la transformación del país. Tenemos también una legislatura de la paridad, 50% hombres, 50% mujeres, y hoy tenemos entonces la mayoría en el Pleno de la Corte. Estamos llegando a esos espacios, en esos espacios que no son nuestros, porque si en la sociedad somos el 50% mujeres, en esa proporción queremos estar en los cargos de decisión, no menos, no nos corresponde menos, nos corresponde ese 50%. Y en el Poder Judicial Federal
también gracias a la reforma de 2024, donde hubo elecciones en 2025, del 25% de juezas y magistradas que habían llegado a estos cargos de decisión, hoy hemos avanzado a más del 40%, porque la elección al Poder Judicial determinó en la Constitución que la mitad de los cargos fueran para mujeres. Y esto es un avance trascendental, algo que no habíamos podido hacer juezas y magistradas, de llegar a este 25%, hoy lo estamos logrando en un 40%, entonces pues ahí la llevamos, ahí vamos poco a poco. También me da mucho gusto saludar aquí a una representante, tenemos 2 representantes del órgano de administración judicial, la magistrada Xochitl Almendra Hernández, que está con nosotros, que ella también sabe y ha vivido lo que es dentro del Poder Judicial, abriéndonos estos espacios de poder, estos espacios de decisión. ¿Y por qué queremos llegar las mujeres? Primero, no es un tema de cuotas, es un tema de justicia, es un tema donde nosotras también tenemos mucho que aportar. Una sociedad que respeta a sus mujeres, que le da los espacios a las mujeres, que dignifica la labor de la mujer, es una sociedad civilizada, una sociedad democrática a la que aspiramos todas las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. También la ministra nos ha representado en diversos foros internacionales sobre género por allá por el 2020. Vamos a dar paso a una de nuestras invitadas también especiales, la gobernadora Indira Vizcaíno, quien es una feminista de suma y que desde que tomó protesta como gobernadora ha abierto brecha para que más mujeres lleguen a puestos de decisión. Gobernadora, desde su actividad profesional, ¿cuál es su visión de una fecha conmemorativa como el 8am? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me da mucho gusto saludarlas a todas y a todos, bueno, a todas las personas que nos acompañan, a la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, qué gusto de verdad, magistrada, poder coincidir, a mi tocaya y magistrada, paisana además, Indira García, muchísimas gracias también por permitirnos estar el día de hoy aquí, a los demás integrantes, a la consejera jurídica de Presidencia, mi amiga Estela Damián, a quien aprecio y admiro también mucho. Me da mucho gusto el poder estar en este panel con mujeres talentosas, con mujeres exitosas y con mujeres que desde diferentes rutas y desde diferentes ópticas han tenido y hemos tenido que vivir nuestros propios esfuerzos, nuestras propias rutas, vencer las propias barreras que se nos han presentado para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Creo que en eso podemos enmarcar lo que significa para muchas la conmemoración del 8 de marzo, porque ciertamente no es que lo veamos como un festejo, es más bien un recordatorio de los procesos que hemos vivido en Colima, en México y en el mundo para lograr que las mujeres estemos cada vez más presentes en las diferentes actividades que se pueden realizar profesionalmente en cualquier ámbito. Desde el ámbito político, bueno, yo soy abogada, pero desde el ámbito político y como gobernadora ahora de Colima, yo quisiera compartirles algunas reflexiones y espero ser muy breve y muy puntual. Primero, un poco retomando lo que decía la ministra Yasmín. Colima, y yo me siento muy orgullosa de ello, Colima tuvo la primera mujer gobernadora de México y de América Latina, la maestra Griselda Álvarez, en 1979. Y desde 1979 hasta antes de la elección del 2021, en nuestro país solamente había habido 9 mujeres gobernadoras, 9, y más de 250 hombres gobernadores. A partir del 2021, en ese momento habíamos 9 mujeres, el mismo número de lo que había habido en toda la historia en un solo momento. Y con las reformas de paridad sustantiva se logró que ahora seamos 13 las mujeres que estamos encabezando un poder ejecutivo estatal. Y de pronto a mí me ha tocado escuchar ya comentarios como de en las fotos grupales de ya son muchas, ¿no? Y entonces yo digo, muchas, si ni siquiera somos la mitad. Muchas si fuéramos 32 gobernando por 200 años consecutivos, como los hombres, ahí seríamos muchas. Ahora apenas estamos avanzando en la realidad de la paridad sustantiva.
lo decía un poco en tono de broma, pero igual y no, en mi toma de protesta, y decía, bueno, si en Colima, que tuvimos a la primera mujer gobernadora, tuvieron que pasar 42 años para que hubiera una segunda mujer gobernadora. Es más, yo creo que Griselda Álvarez no se imaginaba que cuando ella terminó su mandato todavía no nacía quien iba a poder ser otra mujer gobernando en su estado. Pues ¿qué más da si tuvieron que pasar 6 sexenios de hombres que ahora hubiera 6 sexenios de mujeres en Colima, ¿no? Al final sería parte del proceso de ir avanzando en esta paridad. ¿A qué quiero llegar? A que de pronto se ha querido llevar a los extremos el que ahora las mujeres nos estemos tomando cada vez más, desde más temprana edad y con más conciencia, a pecho la lucha de la equidad. Y que de pronto esa lucha se ha querido tergiversar, queriendo dejar atrás o queriendo que olvidemos los siglos y siglos en los que a las mujeres nos dejaron de lado. A mí me parece que, recordaba ahorita que comentaba la senadora Lauritzel, pues yo estaba muy chica, pero ya me llevaban y ya participaba de esos consejos políticos del Partido de la Revolución Democrática. Y recuerdo una de esas tantas discusiones, no sé si habrá sido esa específicamente, en la que se planteaba que ese partido modificara sus estatutos para que un porcentaje de sus candidaturas fuera para mujeres. Si no me equivoco, ya estaban discutiendo el 50%, pero era una modificación interna, porque no era una obligación legal, era una modificación de estatutos. Y a mí se me quedó muy grabada una compañera que subió a defender esta postura y decía, es que ustedes no entienden, cuando estamos hablando del 50-50, implícitamente lleva también una garantía para ustedes, los hombres, de que siempre estarán también representados al 50%, ¿no? Yo decía, híjole, eso podrá suceder en algún momento, lo veía muy lejano. Obviamente, ninguna mujer aquí, creo que en el fondo aspiramos a que tenga que haber una ley que obligue a que respete nuestra participación. Aspiramos a que no tuviera que existir para que de manera natural se nos respetara. A eso aspiramos. Pero mientras eso sucede, tenemos que vivir estos procesos de creación de mecanismos que garanticen que las mujeres estemos presentes en la misma proporción que estamos en la sociedad. Ahora sí que, como decía la exgobernadora Griselda Álvarez, no pedimos privilegios que no necesitamos, pero tampoco injusticias o tampoco queremos que se nos nieguen derechos que sí merecemos. Entonces, me parece que el 8 de marzo sirve justo para eso, para recordar los procesos que se han vivido, para reconocer a las mujeres que tuvieron la valentía de encabezar los procesos de búsqueda de igualdad en nuestra sociedad mexicana sobre todo, y para recordarnos a nosotras y a nosotros mismos la importancia de seguir hablando de igualdad, porque hay un largo camino todavía por recorrer. Por mucho que ya tengamos la igualdad sustantiva, por mucho que ya tengamos estas cuotas, aún seguimos viendo espacios en los que no existe este 50-50 famoso. Y aún recientemente, pues apenas hace un año y meses, logramos un poder judicial con representación de las mujeres al 50%, pero a razón de una cuota. Entonces, yo celebro que en este foro, además de tantas mujeres, hay un número importante de hombres a acompañarnos. Porque con cierta frecuencia se comete el error de pensar que cuando hay eventos para hablar de la conmemoración del 8 de marzo, cuando hay eventos para hablar de los derechos de las mujeres, se piensa que son eventos solo para nosotras. Y justo de lo que se trata es de que cada vez más hombres se sensibilicen con la importancia de reconocer lo que las mujeres estamos buscando: igualdad. No más, no menos. Igualdad. Muchas gracias. Gracias, gobernadora, por ser una pionera que abre puertas para futuras generaciones. Daremos paso a Regina Martínez, quien además de ser médica, especialista en urgencias, también fue futbolista
y ahora es la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno. Bienvenida, Regina. Desde tu actividad profesional, ¿cuál es su visión en una fecha conmemorativa como el día 8 de marzo? Muchas gracias, muchas gracias. Y de hecho quería primero pues recalcar lo que acabas de mencionar, de está padrísimo que puedan haber aquí tantas mujeres en la audiencia, pero también quería mencionar lo mismo, ¿no? De estaría todavía más increíble que el próximo año hayan igual o más hombres, ¿no? Para buscar que escuchen nuestras voces y aparte pues tener más aliados, ¿no? Porque siento que eso es parte muy importante, de hecho, de esta lucha, es tener que todos estamos en la misma página y que todos nos entendamos y nos escuchamos y que nos respetemos. Pues de hecho, quería empezar con una de las cosas que dijiste, fútbol. Sé que a muchas personas les gusta el fútbol, entonces voy a empezar por ahí. Yo de hecho, bueno, crecí por todos lados, crecí en México, crecí en Estados Unidos, viví un tiempo en Costa Rica y cuando yo vivía en México tenía como varias veces, pero la vez específicamente que quiero hablar es cuando yo estaba en la secundaria, tenía 13 años, 14 años y estaba aquí en el equipo de fútbol de los Pumas de la UNAM. Y algo que en ese entonces, cuando yo tenía el sueño olímpico de todavía más chica, pensaba como que wow, qué increíble eran los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que jamás lo vi como en un deporte específico, ¿no? Mi deporte principal fue el fútbol y yo creo que en aquel entonces, hace 15, 20 años, no habían tantas ligas de mujeres y si sí las había, no había quizá visibilidad. Entonces cuando a mí me preguntan la pregunta de pues tu niña chica, ¿quién era como su futbolista o su atleta que admiraba? Y lo curioso es que realmente una futbolista mexicana nunca me venía a la mente. Me venía a la mente Mia Hamm, por ejemplo, que en Estados Unidos cuando yo era futbolista en ese entonces era como wow, Mia Hamm es la mujer futbolista más increíble del momento. Y algo que me da muchísima felicidad y emoción es que ahora, 20 años después, hay mucha más representación de ligas femeniles de fútbol, que ahora mis amigas de fútbol que continuaron con el fútbol ya 20 años más que yo, están siendo esas líderes, esas mujeres, esas figuras que otras niñas pueden aspirar. Y eso a mí se me hace padrísimo, ¿no? Que ahora hay que hemos crecido, ¿no? Dentro del fútbol femenil en 15, 20 años, se me hace padrísimo. Ahora, por otro lado, en el espacio de medicina, pues yo hice mi doctorado en Estados Unidos y algo que me encantó es que en mi escuela de medicina en Minnesota, el 60-65% de la clase de medicina de mi salón, de mi año, eran mujeres. 60-65% eran mujeres. Y eso a mí se me hizo increíble. Luego, en la residencia médica, en mi especialidad en urgencias, que urgencias suele ser una rama que pues hay muchos más hombres tradicionalmente en urgencias. Es un campo muy, muy demandante, muy estresante, muy físico, muy difícil. Y lo que a mí me fascinó es que en mi clase de residencia, de 14 residentes, 11 eran mujeres. Y nosotras, pues felices, ¿no? En las fotos, todos los otros años eran la mayoría hombres y 2 mujeres. La mayoría hombres y a lo mejor 3 mujeres, 5 mujeres. Y en esta foto pues pusimos a los hombres en el medio porque eran bien poquitos. y no, padrísimo, los 4 hombres y bueno, eventualmente agregaron una quinceava residenta. Entonces eran 4 hombres y luego 11 mujeres. Entonces está padrísimo pues estar en ver ese crecimiento, ¿no? Y vivir ese crecimiento. Y luego pues dentro del esquí, pues yo de hecho fui la primera mujer mexicana en ir a un mundial de esquí en el 2021. En ese mundial habían 4 hombres y pues yo. 2 años después eran 4 hombres y Carla y yo, 2 mujeres. Y luego el año pasado en el mundial de esquí eran 4 hombres y 3 mujeres. Entonces está pues increíble dentro del mundo del esquí que en tan pocos años, en 5 años que empecé a esquiar, que ha habido ese crecimiento y por eso pues estoy muy agradecida de este tipo de espacio, ¿no? Que nos da visibilidad, que nos da una voz, que nos da una plataforma para impulsarnos, porque no solo dentro del equipo mexicano, sino creo que tengo entendido que a nivel del Comité Olímpico Internacional, creo que esto fue uno de los Juegos Olímpicos donde más mujeres hubo.
y pues eso es increíble, ¿no? Ver todo ese camino, ese recorrido. Obviamente siento que todavía hay más camino que recorrer, pero pues es muy bonito poder en vivo, ¿no? En mi vida, en mis 33 años de vida, en los últimos 15, 20 años, haber visto todo ese crecimiento dentro del food, dentro de la medicina y también pues dentro de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Me hizo recordar, Reina, que al magistrado Rufino siempre le gusta estar en las fotos en medio porque somos más mujeres, precisamente. Para nuestra última ronda de preguntas y poder pasar al concierto que nos tiene preparado la presidenta Celia, vamos a empezar con la ministra Yasmín. Desde su trayectoria, que es por más de 30 años, para no ponerle número, ¿alguna de sus decisiones que usted considere especialmente importante, que la haya marcado para avanzar en esa defensa de los derechos de las mujeres? Gracias, magistrada Indira. Pues efectivamente, como se haya comentado, tenemos al frente de los 3 poderes mayoría mujeres. En el legislativo 2 mujeres en las cámaras, como presidentas de la mesa directiva, en el ejecutivo, en el judicial, tenemos mayoría mujeres. Tenemos un gran compromiso nosotras frente a los derechos y respetar la dignidad de las mujeres. Yo me quiero referir a 2 puntos importantes. Uno de ellos, en 2025 se emite una reforma a la Constitución de igualdad sustantiva que presentó la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, en donde habla de igualdad en todo, en la brecha salarial, la igualdad en oportunidades, la igualdad en la impartición de políticas públicas, donde habla de una igualdad sustantiva y real. A nosotros en el judicial nos toca, y aquí hay bastantes magistradas, magistrados, juezas y jueces, pues nos toca garantizar que eso sea efectivo, que quien llega a demandar justicia pues se haga efectivo este derecho que tenemos todas las mujeres. Y quiero compartir con ustedes un caso que ahorita que hizo la pregunta a la magistrada Indira, me vino a la mente inmediatamente, que fue siendo yo magistrada del Tribunal Agrario en Cuautla, Morelos. Estoy hablando cerca del año 2004, o sea, ya tiene un buen rato. Tengo 25 años como juzgadora y 40 años en el servicio público, para que le calculen. Entonces, en aquel entonces, en el año 2004, 2005, llegó a la audiencia un grupo de mujeres demandando la posesión de la parcela que trabajaban como campesinas. La madre y las hijas demandando que se les respetara la parcela de la que vivían, la que habían trabajado históricamente. Entonces, del otro lado estaba una mujer representando a su esposo y dice: mi esposo, yo vengo a representar porque esa parcela que mi suegra y mis cuñadas le quieren quitar a mi marido. Mi marido es el que dejó inscrito, el difunto, el padre, dejó inscrito como heredero al hijo mayor, a su hijo, y su hijo es mi marido, y esa parcela le pertenece porque el Registro Agrario Nacional determinó que está inscrito mi marido. Entonces, pues, era realmente un problema jurídico frente a un problema de justicia y un problema social. ¿A quién darle la titularidad de la parcela? Los abogados que están aquí me van a decir, pues es evidente que a quien dejó en el Registro Agrario Nacional el titular de la parcela. Pero era una injusticia dejar sin la parcela que trabajaban las campesinas, la madre y las hijas, la madre ya de la tercera edad y las hijas trabajaban esta parcela. Entonces le pregunté yo a la señora que venía sola, ¿y por qué no vino su marido a la audiencia? Y me dice, porque se encuentra en la cárcel. Se encuentra en la cárcel, privado de la libertad, y no puede venir, pero yo vengo a representarlo. Y del otro lado, pues de repente veo a la mujer a la madre de las campesinas, pues llorando y muy mortificada ante los dichos de la otra persona. Y le pregunté a la mamá,
afortunadamente el juicio agrario nos permite inmediatez con las partes, oralidad. Y este juicio me permitía a mí conocer qué estaba pasando en la realidad, porque a veces las fojas del frío expediente no nos permiten ver. Y la madre, llorando, decía, es que no nos pueden quitar la parcela, es lo único que tenemos, es de lo que vivimos nosotras. Y la hija dice, permítame decirle a usted que mi madre está llorando porque mi hermano está acusado por violación a mi propia madre. Entonces, ese asunto me estremeció. Me estremeció en ese momento, fue antes de la reforma constitucional al artículo 1. Y evidentemente a la hora de firmar la sentencia, yo le di la razón a la madre con las hijas campesinas para que mantuvieran la parcela. Y bueno, pues, llegó al tribunal colegiado de circuito y el tribunal me revocó la sentencia ordenándome que le entregara la parcela justamente a quien había dejado el titular de ella, que era el hijo que estaba privado de la libertad, que estaba en la cárcel. Ese es un asunto que me marcó porque finalmente se resolvió en legalidad, pero se resolvió una gran injusticia. Tuvimos que desposeer de la parcela a la madre, que había sido violentada y violada por el propio hijo, y a las hijas campesinas. Y tuvimos que entregarle la parcela por orden del colegiado a la esposa de la persona que estaba privada de la libertad, del hijo de la señora. Bueno, ese asunto me marcó en mi vida. Cuando vino la reforma al artículo 1, que nos permitía ya interpretar, que nos permitía ya determinar, ver las circunstancias y poder allegarnos de otros elementos en cuanto a los derechos humanos, y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que no tuviéramos esos elementos en aquel entonces los juzgadores para poder hacer justicia en casos como este, donde la legalidad se enfrenta a la justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por compartirnos esa experiencia que marcó su trayectoria. Para María, nuestra artista de Mixe, ¿qué viene a tu memoria cuando cantas en tu lengua, cuando ves que tu voz representa esa historia de un pueblo de donde eres originaria, que es de Oaxaca, precisamente? Dios mío. Bueno, muchas cosas. La verdad es que escuchar estas historias y sobre todo, hace rato mencionabas, sí, empecé a cantar a los 8 años, pero a veces cuando tú buscas como escapar de la realidad, yo decidí salir de mi comunidad, yo tenía 15 años, porque ver la violencia en la familia, en las comunidades, en todas las comunidades, también en mi comunidad, yo decidí y tomé la decisión de ser una mujer diferente. Mi madre me decía que detrás de esa montaña hay otra vida, otro mundo tan diferente que yo tenía que conocer. Y justamente terminando la secundaria, yo decía, es que a mí me gusta mucho cantar y yo quiero cantar, pero si yo me quedaba, pues obviamente mi destino era casarme muy joven y tener muchos hijos probablemente. Y entonces cuando yo decidí, le dije a mi madre que sí quería irme a buscar mis sueños. También me encontré con esa realidad de que pues yo no quería casarme allá porque mi padre es alcohólico. Entonces tuve muchos motivos para salir de mi comunidad. Luego me voy a Guadalajara, como lo decía antes. También viví una parte en donde trabajaba en casa y mi sueño era tan grande que yo decía, si me daban permiso para ir a estudiar en las tardes, que si podría darme esa oportunidad. Me encontré a personas muy buenas, también me encontré a personas que obviamente decían,
¿tú por qué quieres cantar? ¿Tú por qué quieres ser artista? Mejor quédate como empleada doméstica o ya cásate mejor. Y escuchar eso, en vez de hacerme chiquita, siendo que me hice más grande, y lo único que le contesté a esas personas es: muchas gracias, pero mi sueño es mucho más grande que eso, porque si ya lo vivía desde mi infancia, yo no quería regresar a mi casa. Y cuando yo salí, yo dije: yo no regreso a mi pueblo, yo no regreso a mi casa sin ser una persona o sin ser alguien que haya logrado su sueño. Porque cuando tú tienes un sueño tan grande, también te encuentras a las personas adecuadas en el camino. Yo hoy celebro a una gran mujer que está por aquí, mi amiga, mi manager, también mamá, que me ha acompañado estos 17 años conmigo. Desde que nos conocimos me ha acompañado en esta aventura de ser artista y de decirme: tú puedes, tú lo puedes lograr. Y creo que es una de las cosas que hoy agradezco, y que poder decir que todas las mujeres de las comunidades o que quieran salir de su pueblo, solamente tienes que tener muchas ganas y un sueño muy grande para querer lograrlo. Dios cuida. Gracias. Muchas gracias, María, por compartirnos tu historia de vida. Para nuestra médica y deportista, en su vida, ¿qué ha sido más desafiante? ¿Preparar una competencia olímpica o salvar una vida? Pues muy buena pregunta. Yo creo que, de hecho, yo antes de los Juegos Olímpicos pensaba, ¿sabes qué? Porque todo el mundo me decía: seguro estás súper estresada, la presión, la ansiedad, ¿no? Es algo muy grande ir a los Juegos, ¿no? Y pues sí lo es, ¿no? Sí es algo pues que te impacta, ¿no? Es algo grande. Para mí era uno de mis sueños más pues inalcanzables, ¿no? Hasta cierto punto. Y tanto que cuando decidí que quería empezar a esquiar y quería intentar llegar a los Juegos Olímpicos, me dio miedo o sea, querer decirlo así hasta en voz alta, ¿no? Como que y hay una cita que dice que si tus sueños no te dan miedo, no son lo suficientemente grandes. Y para mí, cuando decidí que quería esquiar, se me hizo pues algo pues intimidante, ¿no? Algo que requería mucha valentía. Pero por otro lado, ya al tener pues una trayectoria de vida, trabajo como médico de urgencias, ¿no? Tengo que tomar decisiones de vida o muerte, a veces con nada de información y en segundos. Yo dije, pues a lo mejor pues sí va a haber mucha presión en los Juegos Olímpicos, pero yo hago cosas también muy difíciles en mi trabajo, entonces no, la verdad no me imaginé el nivel de presión que iba a tener en los Juegos Olímpicos. Las urgencias no me prepararon. Fue algo pues muy duro, ¿no? Y todo este camino requiere ser valiente, ¿no? Requiere luchar por tus sueños, luchar por lo increíble, creer en ti misma y trabajar duro por ese sueño día a día. Y no solo eso, sino no dejar que el camino o la magnitud de tu sueño te abrume o te agobie. Siento que lo que yo he aprendido en todo este camino es ir paso por paso y día por día, y así pues lo que parecía imposible se hizo alcanzable, y eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes, es ese mensaje, ¿no? Y a veces pues las cosas no van a ser tan fáciles como uno se espera, y requiere pues esa confianza en sí misma, ese apoyo, esa red de otras mujeres fuertes como mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis abuelitas, mis tías, y pues sí, ¿no? La fe y la valentía para luchar por un sueño, a pesar de que a lo mejor al principio se vea intimidante. Muchas gracias. Para cerrar este foro, a nuestras representantes de la política,
a la presidenta del Senado, Laura Itzel, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que ha enfrentado como mujer en la política y qué cambió en usted para superarlo? Bueno, pues han sido realmente muchos los obstáculos, ¿verdad?, que se han tenido que estar enfrentando en la política, y yo quiero decir que desafortunadamente en el caso de nosotras las mujeres siempre te dicen que es porque eres la hermana de alguien, la hija de alguien, la esposa de alguien, la novia de alguien, y no necesariamente porque tú puedes demostrar que el camino que has optado pues es el camino que consideras importante para tu vida política, para tu vida como funcionaria o para tu vida finalmente como profesional o como mujer en este espacio en el que te desarrollas. Y bueno, pues el mayor obstáculo que yo te puedo decir, pues efectivamente tiene que ver con ser hija de Heberto Castillo, porque una de las cuestiones es que empiezas a participar políticamente y entonces consideran que esa es la razón y no porque sea una vocación o porque finalmente a partir de la misma lucha que dieron tus padres es que consideras fundamental participar en la transformación del país. Entonces, en este caso yo sí diría que eso lo aprendí de mis padres y que reconozco en mi mamá, sobre todo, pues ese tesón y ese ejemplo, porque hay un dicho que ya no se dice mucho, pero que señalaba que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo ahí diría que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y en este caso también quiero decir que Heberto Castillo, bueno, para quienes no lo conozcan, fue un luchador social, fue preso político, y que las circunstancias no fueron fáciles, que las circunstancias fueron muy difíciles y que podríamos decir que así se entempló el acero, porque cuando estaba en la persecución por motivos de la represión que existían en esos momentos, donde el presidente de la República era Gustavo Díaz Ordaz, pues tuvimos que huir nosotros a Cuernavaca porque había llegado el ejército al UNAM, a mi papá lo habían golpeado a las puertas del hogar porque se lo iban a secuestrar, se escapó a Ciudad Universitaria, lo operaron los estudiantes y dio el grito de independencia en septiembre, el 15 de septiembre, por lo que Díaz Ordaz le puso el apodo del presidentito, porque le daba mucho coraje que siendo una persona con una gran capacidad científica y tecnológica estuviera en una lucha y estuviera apoyando a los estudiantes siendo profesor. Entonces aquí les quiero decir que si no hubiera sido por mi mamá, no sé qué hubiera pasado con todos nosotros y con mi mismo padre, que pudo sortear muchas cuestiones a partir de ello. Entonces, ¿cuál ha sido la situación? Bueno, pues ha sido que a partir de toda una serie de cuestiones represivas, en lugar de que uno decida que no va a participar, uno decide participar con más enjundia porque estás convencida que tienen que cambiar las cosas y que debes de seguir luchando por la independencia, por la justicia y por la libertad de expresión. Entonces yo sí te podría decir que uno de los obstáculos finalmente ha sido ese, y que a lo largo de la historia siempre presenta situaciones así porque te hacen optar si por un hombre o por una mujer, y a lo largo del camino siempre te dicen, bueno, pues mejor que sea un hombre. Y así me pasó cuando se hace la fusión para conformar el Partido Mexicano Socialista y participaba el que era mi esposo en ese momento, y dijeron, no, bueno, pues es él o eres tú.
No, bueno, pues alguien tiene que cuidar a los niños. Entonces, así ha sido que hemos tenido que ir sorteando las batallas, pero que podemos decir que, como dice la canción, arrieras somos, ahora sí, y en el camino andamos. Y en ese sentido creo que tenemos mucho que demostrar, tenemos mucho que hacer, mucho trabajo en el cual participar, y por eso también agradecerle a la magistrada pues Celia Maya que nos haya invitado a este conversatorio, porque nos permite que podamos, diferentes mujeres de distintos ámbitos, poder tener estas conversaciones. Y desde luego con Estela Damián, que también pues tuve ahora sí que el placer, el gusto de que fuimos legisladoras juntas en la 61 legislatura en este país, cuando estábamos en la oposición, y que fuimos una oposición con proposición, y en ese camino es en el que seguimos trabajando para que sea una realidad que las mujeres estemos bien representadas en los diferentes ámbitos, y decirles a los compañeros que nos acompañan el día de hoy con mucho gusto que la propuesta no es competir, sino compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y finalmente, para cerrar este panel, gobernadora, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que ha enfrentado como mujer en la política, como mujer joven, y qué cambió en usted para poder superarlo? Todos. A ver, obviamente el primero es ser mujer, ¿no? Yo creo, ahorita que hablaba Laura Itzel de esta legislatura en la que también participé yo en el 2009, que coincidimos también con Estela Damián, a la legislatura que se conformó en 2018, podemos decir que había una gran diferencia. Bueno, me tocó ser electa diputada federal nuevamente en el 2018. Yo recuerdo haber llegado a esa legislatura en el 2009 como mujer, que no llegábamos a 100 de los 500 diputadas y diputados, y como joven, 22 años, era la más joven de la legislatura. Y entonces ser mujer y ser mujer joven no es sencillo en la política, y menos hace 20 años, ¿no? Ahora veo que hemos avanzado de manera importante en esta recuperación o en esta posibilidad más bien de estar participando políticamente en diferentes espacios, y la sensación es completamente distinta. Cuando yo llego en el 2018 como diputada federal en una legislatura que ya prácticamente era paritaria, el solo ambiente es diferente, el solo trato de los diputados hombres hacia tu persona es diferente. Entonces, ¿qué retos he tenido que enfrentar como mujer? No soy hija de Berto Castillo, pero también soy hija de un personaje que ha hecho política social desde hace muchos años, y también viví todo ese proceso de ser juzgada por ser hija de, y si el que mandaba era él y si el que decidía era él, etcétera. Entonces es primero el tener la necesidad, porque te lo exigen, de demostrar que tienes las capacidades para hacer las cosas porque eres mujer y eres hija de. Segundo, el tener el reto de la juventud, porque pareciese que casi es un pecado andar haciendo política siendo joven, y entonces tener 22 años y ser diputada federal y ser mujer en un entorno con muchos hombres y con muchas personas que me superaban en edad, no era sencillo. Y junto con eso pues llegan procesos que yo creo que todas las mujeres que estamos aquí los hemos vivido, de acoso, de insinuaciones, de menosprecio, de querer minimizar lo que somos por el solo hecho de ser mujeres. Y para mí sí fue un proceso de mucho aprendizaje. Mi primera incursión en política, yo recuerdo dos momentos. Uno de un exdiputado federal
que había conocido a mi papá, ¿no? En algún momento. Pero era una cosa hostigante, de verdad, horrible, ¿no? Todo el tiempo, si veía que alguien se acercaba a saludarme, iba y se me paraba por un lado, ¿no? Y es hija de un amigo. Pero obviamente no lo hacía con la intención de protegerme. Después me invitaba a salir, después me invitaba a cenar, y yo todo el tiempo, ¿no? Diciéndole no, ajá, no, ajá. Y me acuerdo que en una ocasión llega y me dice, noto cierta incomodidad con mi presencia. Y yo no sé dónde saqué el valor para decirle, porque de pronto cuando tú estás frente a una figura de autoridad que en algún momento admiras, que crees que tiene mucho más poder, conexiones y demás, pues es difícil el decirle lo que uno cree que se merecen. Y entonces recuerdo que le contesté, sí, don fulano de tal. La verdad es que yo aprecio mucho lo que usted hace por mí, porque en este lugar que está lleno de viejos tiburones de mar que se creen que porque les sobra media pizca de poder o 5 centavos en la bolsa le pueden decir a una lo que sea, tener amigos como ustedes es un privilegio. Fue la forma en la que pude quitármelo de encima, como 6 meses, porque después otra vez comenzó. Me pasó con otro diputado que era compañero de mi comisión de trabajo, que de pronto subo yo a presentar una iniciativa y todavía no me sentaba cuando me dice, te invito a comer. No, pues no, muchas gracias, ya tengo plan. ¿Y así quieres que aprobemos tu iniciativa en la comisión? Disculpa. Entonces, esos procesos que a veces nos los callamos y que yo sé que no los viví solamente yo, que yo sé que los hemos vivido muchas en diferentes momentos y en diferentes contextos, y que por diversas razones muchas veces hasta terminamos, o sea, yo soy consciente de que en aquel lejano 2009 había cosas que yo sentía pues que era lo normal que tuviera que soportar, porque normalizamos muchas veces los procesos de violencia. Por eso yo digo que una de las cosas que más me gusta de conmemorar el 8M es darme cuenta cómo cada vez las generaciones desde más jóvenes no permiten ese tipo de replicar ese tipo de conductas. Como ahora mi hija de 14 años tiene mucho más conciencia de la que yo tenía a los 20. Y por eso celebro mucho eventos como este. Y bueno, esa por una parte, ¿no? Mujer, joven. Y la otra parte es la de ser mamá. O sea, es increíble cómo en este 2026 todavía hay personas que preguntan, bueno, ¿y cómo le haces para ser gobernador y mamá? O sea, nunca he escuchado que le pregunten a un hombre, ¿cómo le haces para ser ministro y papá? ¿Cómo le haces para ser gobernador y papá? Y la pregunta lleva implícita un reclamo. Es ¿por qué no estás en tu casa cuidando a tus hijos en vez de andar acá haciendo no sé qué? Entonces, creo que todavía hay una brecha importante que tenemos que ir cerrando, porque pasa por convencernos de que también las labores de crianza tienen que ser compartidas. Eso de que el sexto sentido de las mujeres para la maternidad, o sea, sí, pero no es cierto que es un sexto sentido con el que una ya nace. Yo en mi experiencia, que pues desde muy chiquita he andado en esto, que tuve a mi hija cuando tenía yo 24 años, a mi hijo cuando tenía 29, era diputada federal cuando tuve a mi hija, era secretaria de Desarrollo Social cuando tuve a mi hijo, fui presidenta municipal también muy joven, a los 25 años. Pues al final el papá de mis hijos, ya estoy separada, siempre tuvo que, de verdad, no fue así espontáneo, tuvo que ir tomando una postura de mayor presencia con mis hijos. Y llegó un momento, y lo tengo súper grabado hace 4 o 5 años, que empezaba yo en la campaña a la gubernatura, que era súper absorbente. Y entonces un día llego a la casa, mi niño chiquito se estaba bañando, tenía no sé, 5 años, y de pronto pega un grito, ¿no? ¡Ah! Y yo, se cayó. Y entonces el papá me dice, no, le cayó jabón en los ojos. Y entonces yo voy corriendo y efectivamente le había caído jabón en los ojos. Y ahí fue cuando entendí que el sexto sentido paternal también existe, pero se desarrolla cuando conviven con sus hijos. Si no conviven con sus hijos, no lo van a desarrollar. Eso. Y por último,
pues también este proceso que también celebro muchísimo de cómo hemos avanzado en sororidad. Porque por muchos años nos quisieron convencer a las mujeres de que nosotras éramos nuestras propias enemigas. Y no es que lo fuéramos, es que les convenía convencernos de que así era. Porque pasaba eso, ¿no? Bueno, está bien. Una diputación para una mujer. Peleense entre ustedes a ver cuál va a ser. ¿No? Y entonces que nosotras mismas nos estemos buscando las formas en las que hemos identificado que nadie más va a venir a defender nuestros derechos si no lo hacemos entre nosotras, que hemos crecido muchísimo en este proceso de sororidad, que hemos llegado al punto de ya no juzgarnos a nosotras mismas de pues es que como ustedes son las que crían a los hijos, pues ustedes los crían machistas. No, perdón, para empezar la crianza tendrá que ser compartida. Para continuar, todos hemos sido víctimas de este proceso de cultura machista en este país, hombres y mujeres por igual, porque me queda claro que hay hombres, mi papá por ejemplo, que claro que replicaba conductas machistas, que hace algunos años me decía, no sé, hace 6, 7 años, es que sé que estoy mal y quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Ese es el primer paso, papá, ser consciente de que hay cosas que tú todavía, en la lógica de pues tienes 60 años haciendo lo mismo, es difícil para ti entender que ahora las cosas sean distintas, pero entender eso también, o sea, tampoco quisiera yo que juzgáramos en exceso a todos los hombres por replicar conductas machistas de las que a veces todavía ni siquiera son conscientes. Creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo por también llevarles gradualmente a esta nueva formación. Claro, habrá casos que son una excepción y que ahí no hay cómo defender, pues, pero creo que es un proceso que debemos de vivir de manera conjunta. Y en este proceso de sororidad, algo que para mí ha sido muy importante desde el primer momento, cuando yo fui presidenta municipal en el 2012, yo tenía 25 años, no existían leyes de paridad sustantiva y mi administración municipal fue la primera con un gabinete paritario. Y después como gobernadora todavía no estaba la reforma de igualdad sustantiva y mi gabinete pues era un poco más de mujeres que de hombres. Y entonces de pronto también nosotras nos tenemos que aventar a ser nosotras mismas las que nos impulsemos a nosotras las mujeres. Porque si nos vamos a creer ese cuento de que no tenemos experiencia, pues nadie nace con experiencia. Y si a los hombres se les generan oportunidades desde que están terminando la carrera, pues claro, naturalmente también en algún momento pueden tener más experiencias que algunas de nosotras, pero si no empezamos a adquirir esa experiencia, pues va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces confiemos cada vez más nosotras en nosotras mismas porque estamos obligadas a impulsarnos. Y suena bien feo que digamos tenemos que demostrar, pero desafortunadamente es una realidad todavía. Todavía dentro de las que tenemos la oportunidad de ser representantes populares hay una carga inmensa, porque si un hombre se equivoca, si hay un mal gobernador, si hay un mal diputado, un mal legislador, un mal ministro, pues ese hombre fue malo. Pero si una mujer se equivoca, si hay una mala gobernadora, una mala presidenta, una mala ministra, una mala diputada, ¿ven? Por eso las mujeres no deben de ser y entonces nos generalizan a todas, pues somos seres humanos, también nos equivocamos y también podemos cometer errores. Entonces, bueno, yo cerraría diciendo que además de los obstáculos que cotidianamente enfrentamos las mujeres todos los días, invitaría también a los hombres que nos acompañan a que procuren vivir esta reflexión de que por mucho que sientan esta genuina convicción de la igualdad y del respeto a las mujeres y a nuestros derechos, hagan esta reflexión de cómo la vida cotidiana para nosotras ha sido mucho más difícil que para ustedes. Desde que no podemos vestirnos como se nos dé la gana, porque también incluso eso puede ser juzgado. Desde que no podemos ir a donde queramos un grupo de mujeres, porque entonces van solas. Pues no vamos solas, somos 3 o 4. Desde que en la vida diaria, desde muy chiquitas, hemos vivido con circunstancias de desigualdad y que por lo tanto, y con esto cierro, no quiero generar una carga adicional a quienes son personas juzgadoras o integrantes del Poder Judicial, pero por eso tenemos tanta fe en este nuevo Poder Judicial, porque aunque no debiera ser,
pues las autoridades administrativas podemos cometer errores, pero al final la última esperanza de garantizar la igualdad recae en ustedes. Y pues no quisiera darles tan grande responsabilidad, pero la tienen. Entonces es importantísimo que no solo foros como este, sino muchos más foros que nos ayuden a entender mejor lo que es juzgar con perspectiva de género, pueda llegar a juzgadoras y juzgadores por igual, porque incluso nosotras mismas siempre tenemos mucho que aprender en materia de igualdad. Así es que muchas felicidades porque puedan tener el día de hoy este paso de un foro como este, porque estoy segura que es el que va a fortalecer este Poder Judicial en el que el pueblo de México está poniendo toda su confianza para transformar nuestra nación. Muchísimas gracias. Hoy hemos escuchado voces distintas, pero con una misma raíz, la convicción de que donde una mujer se para, transforma. Las mujeres que están aquí al frente y que nos representan a muchas, no solamente nos platicaron sus trayectorias individuales, representan esas luchas y esa inspiración, y tenerlas reunidas en este recinto no solamente ha sido de mucho agrado, sino de mucho aprendizaje. Que este encuentro no sea solo un espacio en el que ya hemos reflexionado esta tarde, sino un compromiso colectivo de seguir construyendo. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Queremos agradecer a nuestras panelistas, senadora, soprano, ministra, gobernadora, esquiadora y médica, magistrada, sin duda inspiradoras. Muchísimas gracias. Y ahora invitamos, por favor, a la magistrada presidenta Celia Maya y al magistrado Rufino H. León Tobar a que participen, por favor, y entreguen los reconocimientos a nuestras panelistas. Muchísimas gracias. Mientras escuchamos el video, invitamos a que se acomoden para poder también en unos momentos más iniciar este maravilloso y hermoso concierto. Ha defendido los derechos humanos, con especial interés los de las mujeres, niñas y adolescentes. Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, abogada y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Colima. Fue diputada federal en 2 ocasiones, presidenta municipal de Cuauhtémoc y delegada de programas para el bienestar en Colima, defensora de la honestidad, austeridad y solidaridad en la política, convencida de que el servicio público debe generar bienestar para las mayorías. Regina Martínez, deportista de esquí de fondo y médica de urgencias, licenciada en bioquímica, maestra en salud pública y epidemiología. En 2021 fue la primera mujer mexicana en la historia en competir en un mundial de esquí de fondo y fue la primera mujer en representar a México en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. María Reina, soprano, embajadora por derecho propio de una de las culturas más antiguas y representativas de México, el Mije de Oaxaca. Siendo adolescente, viajó de Oaxaca a Jalisco para iniciar sus estudios con el maestro Joaquín Garzón. Ha llevado su voz del susurro de la copa de los árboles hasta el canto de las aves. Se ha presentado en escenarios nacionales como el Castillo de Chapultepec e internacionales como en Santiago de Chile.
Hay historias que durante siglos no ocuparon el centro de los relatos. Historias que estuvieron presentes, pero pocas veces fueron escuchadas. Durante mucho tiempo, las aportaciones de muchas mujeres quedaron fuera de la memoria pública, aun cuando su trabajo, su resistencia y su liderazgo formaron parte fundamental de la vida social y cultural de nuestro país. La justicia no vive únicamente en los tribunales. También habita en la memoria, en la cultura, en las tradiciones y la lucha cotidiana que miles de mujeres han abierto para las generaciones que vienen. Hoy escuchamos algunas de esas voces. Guadalupe Prieto Sánchez. Hablar de justicia también implica recuperar la memoria histórica y reconocer a quienes durante siglos contribuyeron a construir nuestro país sin ocupar el lugar que merecían en los relatos oficiales. Para la antropóloga, historiadora y escritora Guadalupe Si nos Prieto permiten Sánchez, unos minutos, hacer justicia vamos a dar también inicio significa en unos momentos más al concierto de nuestra soprano invitada. que siempre estuvieron ahí, sosteniendo comunidades, saberes y tradiciones. Andrea Lezama Bonilla. La justicia adquiere un significado profundamente humano cuando se enfrenta a las realidades de la violencia. Para la abogada y activista Andrea Lezama Bonilla, sobreviviente de violencia vicaria, la justicia debe ser más que una norma escrita. Debe ser una respuesta real del derecho para escuchar, proteger y reparar a quienes han sufrido violencia, garantizando que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la defensa de sus derechos. Jacinta Teresa Hernández. La justicia también se expresa en la preservación de la identidad y la dignidad de los pueblos. Desde la tradición comunitaria, Jacinta Teresa Hernández, danzante y voladora, recuerda que las culturas originarias han transmitido durante generaciones conocimientos, espiritualidad y formas de entender el mundo, y que reconocer esa herencia es también una forma de justicia para los pueblos indígenas. María del Rosario Espinosa Espinosa. La justicia también se construye cuando las mujeres conquistan espacios que durante mucho tiempo parecieron inalcanzables. Para la medallista olímpica María del Rosario Espinosa, cada logro representa la posibilidad de abrir camino para que las niñas y jóvenes puedan imaginar su propio futuro con la libertad, demostrando que el talento, la disciplina y la perseverancia también transforman la manera en que una sociedad entiende las oportunidades. María Reina González López. La justicia también puede escucharse en la fuerza y la potencia de una voz que representa la diversidad cultural de un país. En la trayectoria de la soprano Mije María Reina González López, el canto se convierte en una forma de reconocimiento a las lenguas originarias, a las identidades que enriquecen nuestra nación y a la importancia de que todas las culturas tengan un lugar visible y digno en la vida pública. Cada una de estas historias nos recuerda que la justicia no es una idea lejana ni exclusiva de los tribunales. La justicia también se construye cuando las mujeres recuperan su lugar en la historia, cuando defienden sus derechos, cuando preservan la cultura de sus pueblos, cuando abren caminos donde antes no los había. En cada uno de esos espacios conquistados hay algo en común, un futuro que se amplía para quienes vienen detrás. Porque cuando las mujeres avanzan, la justicia también avanza.
Primera llamada.